Bienvenidos al curso de Diseño de Máquinas 1, MC4131. Mi nombre es Oscar González, profesor del Departamento de Mecánica de la Universidad Simón Bolívar. Cuando el curso se dé presencialmente, el horario de atención preferiblemente después de clases o los viernes en la mañana o en la tarde. Cuando el curso sea por vía virtual, a través del correo electrónico ogonza@usb.be y el celular 416 614 1168, donde también me podrán ubicar por WhatsApp. El programa del curso está disponible en la página web del departamento. Aquí abajo tienen el enlace. Es un extracto de ese programa. Aparecen ahí los objetivos, pero el contenido está resumido en esta columna de la izquierda. Este es un curso fundamentalmente de elementos de unión. Al principio, elementos de unión de piezas que van montadas sobre ejes rotativos, y la segunda parte, fundamentalmente uniones de tipo estructural. Entonces, al principio vamos a ver los temas relacionados con tolerancias y procesos de fabricación. Vamos a ver acoples eje cubo, aclarando que cubo se identifica generalmente a cualquier pieza que va montada sobre un eje. Mediante ajustes, vamos también a ver acoples eje cubo por lengüetas, chavetas y perfiles nervados. Vamos a ver después, dentro de las conexiones estructurales, las conexiones soldadas, fundamentalmente aquellas por arco eléctrico. Y vamos a ver al final las conexiones apernadas o atornilladas y también, por extensión y afinidad, las conexiones remachadas. El último tema es el diseño de resortes, que se maneja en este curso a nivel introductorio. El esquema de evaluación es el siguiente. Vamos a tener una primera asignación, que es una tarea para evaluar las tolerancias y los acoples por ajustes prensados, tentativamente para ser entregado el jueves de la semana 5, pero puede postergarse una semana con un porcentaje del 10%. La segunda evaluación es el primer examen parcial, que previsiblemente será el martes de la semana 6, donde se evaluará el tema de acoples por chavetas, lengüetas y perfiles nervados, con un valor de 30%. Después vamos a tener un segundo parcial el martes de la semana 12, donde estaremos evaluando conexiones soldadas y atornilladas, que tendrá un valor también del 30%. Y por último, un proyecto para ser entregado en la semana 12. Puede haber una solicitud de entrega parcial en alguna semana previa a la semana 12, y el proyecto tendrá un valor total del 30%. Ese proyecto se realizará en equipos de 3 personas. Entonces es importante que se vayan ya armando los equipos. En el programa del curso que tienen en la página web del departamento aparecen algunas referencias. Sin embargo, esas referencias no están totalmente, todas pues no están actualizadas. Aquí está una lista de referencias ya, digamos, actualizadas. La primera de ellas está disponible. Hoy en día, que es tan complicado hacerse de un libro impreso, tienen ahí un documento en PDF, que es todo ese libro, que es el Chigli, que es uno de los clásicos de diseño mecánico, de diseño de ingeniería mecánica o de diseño de máquinas, ¿no? Cualquiera de estos libros es bueno en general. Hay algunos que son específicos para ciertos temas. Por ejemplo, este que está por acá, el número 3, es básicamente para estructuras de acero. Digamos que abordaría los temas de soldaduras y de tornillos, pero cualquiera de los otros tiene un contenido que abarca todos los tópicos del diseño. El número 6 es fundamentalmente para el tema del dibujo. Entonces puede servir de complemento, pero estando tan costosos los libros hoy en día, les sugeriría descargar este si lo tienen como posible. Y luego hay cierto tipo de material que tiene que ver con las normas que se van a utilizar en este curso, fundamentalmente normas DIN o normas ISO. En este curso vamos a estar trabajando con algunas premisas importantes, que es bueno que las tengamos claras desde el primer día. En primer lugar, tener en cuenta que es una asignatura eminentemente práctica y profesional, por lo cual es importante aclarar cualquier duda o inquietud apenas se presente. Entonces, la actitud que hay que tener hacia una asignatura de estas es diferente a la que
ustedes puedan haber tenido en otras asignaturas previas, porque estas son asignaturas de contenido profesional. En educación, y esto es un proceso educativo, lo importante es el aprendizaje, lo importante es que ustedes aprendan, no que el profesor enseñe. El profesor enseña para que otro aprenda. No tiene sentido que alguien enseñe si no hay quien aprenda. Mientras que siempre tiene sentido el que uno aprenda aunque no tenga quien le enseñe. Entonces, eso es importante para que se apropien, se empoderen de todo lo que tenga que ver con el proceso educativo, porque está orientado a que ustedes, digamos, adquieran competencias y aprendan contenidos. En esa dirección también es importante la comunicación. La fluidez y la confianza en la comunicación favorece el aprendizaje y favorece también una actitud positiva hacia la asignatura. Una actitud reactiva hacia una asignatura no favorece el aprendizaje. Una actitud positiva, y se entiende que debe haber una actitud positiva cuando se trata de una asignatura de carácter profesional, porque están ustedes justamente estudiando la parte profesional de la carrera, que probablemente es la que los motivó a estudiar esta carrera. Otra premisa de trabajo importantísima es que en diseño no hay solución única para una determinada necesidad. Si eso fuese así, cualquier cosa que resuelva una necesidad tendría una solución óptima o única, y eso no es así. Eso rompe un poco el paradigma que ustedes traen desde las otras materias, desde primaria, desde bachillerato, donde tradicionalmente un problema tiene unos datos y tiene unas fórmulas de cálculo o unos mecanismos o unas metodologías de cálculo que conducen a una solución única, y esa solución única está bien o está mal. Entonces, en este caso, eso no es así. En diseño, si eso fuera así, pues la mayoría de los productos industriales que sirven para resolver necesidades específicas, entonces serían todos iguales, y sabemos que eso no es así. Desde la ropa que utilizan, los teléfonos que utilizan, los vehículos que utilizan, los apartamentos donde viven, resuelven las necesidades, pero de manera diversa, no de manera exclusiva. Si no hay solución única, entonces generalmente hay múltiples alternativas de solución. Eso es uno de los esquemas, repito, o de los paradigmas que hay que romper en este curso, y tener claro que puede haber diferentes alternativas de solución, lo cual genera muchas veces inseguridad en quien está diseñando, en saber si esa solución que está proponiendo es aceptada por otros. Pero eso ya obedece muchas veces a otras variables de promoción, de costos, de durabilidad, de otro tipo de variables. Entonces, generalmente hay múltiples alternativas de solución para atender una necesidad. Puede haber, como dice ahí, variantes técnicas, puede haber variables económicas, puede haber incluso variables sociales, culturales, para favorecer el consumo o la adquisición de cierto tipo de bienes o de productos. También hoy en día están muy en boga los aspectos de tipo ambiental como insumo para la toma de decisiones. Lo que le toca al diseñador, y en este caso quien está viendo este curso está formándose como diseñador en el área de máquinas, corresponde al diseñador valorar y ponderar esas ventajas y desventajas de cada una de las alternativas y recomendar una de acuerdo a los insumos que tenga disponibles. Ahí tienen un ejemplo, un producto cotidiano como un bolígrafo, pues hay cualquier cantidad de alternativas de diseño que responden fundamentalmente a una misma necesidad, que es la necesidad de escribir, que a su vez atiende a otra necesidad sustancial del ser humano, que es la de comunicarse. En este caso, la comunicación escrita, que es exclusiva de la especie humana. La otra premisa de trabajo es que es importante tener en cuenta las variantes terminológicas para la denominación de una misma pieza, de un mismo equipo o de un componente mecánico. Hay cualquier cantidad de términos que pueden eventualmente definir a una misma pieza en un mismo idioma. Eso puede variar de país a país, puede variar incluso de empresa a empresa, puede variar de región en región. Entonces es bueno estar abierto a eso. No existe un dogma en este tipo de definiciones,
pero es bueno que estén conscientes para que puedan asimilar esto en las diferentes denominaciones con las que se puedan conseguir, tanto en los libros como en diferentes empresas, catálogos o revistas o artículos. Por ejemplo, en este caso, al ver esa imagen, uno pudiese preguntarse, ¿es un tornillo o es un perno? Ese en particular que aparece en la figura es poco probable que trabaje sin una tuerca, ¿no? Hay tornillos que son tirafondo o tornillos autorroscantes que no requieren tuercas. Y hay algunos de estos tornillos que también pueden estar montados sin tuerca. Entonces, cuando el tornillo está montado sin tuerca, se conoce fundamentalmente como tornillo, pero cuando el tornillo está sujetado con una tuerca para cumplir su función, que fundamentalmente es la de sujeción, aunque hay otras funciones, pero esa fundamental es la de sujeción, entonces se le denomina normalmente perno. O sea, un perno es un tornillo con una tuerca, un tornillo que va a ser sujetado por una tuerca. Entonces piense que la definición o la terminología tiene que ver con la función y la forma en que eso va a estar montado, ¿no? Entonces eso marca una diferencia terminológica. Ahí tienen otro ejemplo. Si eso es un rodamiento o es una rolinera, bueno, en este caso en particular, los dos términos definen a la misma pieza. Son equivalentes. Tenemos otro ejemplo aquí. Ese es un dibujo de un montaje de una pieza sobre un eje utilizando un aditamento que lo vamos a ver también en este curso, que puede ser una chaveta, una lengüeta, y que comúnmente a cualquiera de esos elementos, una chaveta, una lengüeta, que son diferentes constructivamente y operativamente, a esos dos elementos se les puede denominar en forma genérica cuñas. Entonces una cuña puede ser una chaveta o una lengüeta, pero a su vez la chaveta y la lengüeta no son iguales ni constructiva ni operativamente. Aquí tenemos otro ejemplo. ¿Cuál de esos dos se podría decir que es un piñón? Y la respuesta es que los dos son piñones. En este caso es el piñón de una transmisión por cadenas y en este caso es el piñón de una transmisión por engranajes. En el caso de los engranajes se le denomina piñón al engranaje de menor tamaño de una transmisión entre dos engranajes. Al más grande se le denomina rueda, al más pequeño se le denomina piñón. Otra premisa importante de trabajo en este curso es que si cualquiera de ustedes, cualquiera de los participantes, tiene un conocimiento o una experiencia especializada sobre algún tópico del curso, lo cual es perfectamente posible por experiencias de trabajo o por experiencias vivenciales, es bienvenida su contribución en beneficio del grupo. Eso es, eso es válido, es así. Eso hay que aceptarlo y hay que admitirlo y ahí aprendemos todos. Personas que hayan tenido experiencia con mecánica automotriz, con talleres metalmecánicos, con alguna empresa familiar en la cual hayan tenido experiencia, contacto, eso siempre será valorado, será útil para todos. La otra premisa importantísima de trabajo es que es imperativo tener al alcance los conocimientos y la información sobre dibujo mecánico. Es posible que ustedes hayan visto dibujo mecánico hace varios trimestres y tengan esos conocimientos ya difusos o dispersos u olvidados. Es importante tener en cuenta que el dibujo es la herramienta de comunicación en ingeniería para concretar un proyecto, fundamentalmente en la ingeniería mecánica, en la ingeniería civil, en la ingeniería electrónica, en la ingeniería eléctrica, en la ingeniería química. En casi todas las ingenierías uno se maneja con planos o con diagramas o con bosquejos o con esquemas. Entonces es una herramienta de comunicación, pero no solamente es una herramienta de comunicación, sino que un plano es un documento legal. Es un documento legal. Puede ser utilizado a favor o en contra de uno en un proceso legal, donde pueda estar involucrada, eh, digamos, el diseño o la fabricación de una determinada pieza. Y conlleva consigo la responsabilidad de quien lo hace, de quien lo revisa y de quien lo autoriza para pasar a la fase de fabricación. De hecho, los nombres de quienes realizan esas labores quedan registrados en el cajetín de rotulación de un plano, de un proyecto. La responsabilidad entonces del proyecto recae también en quienes hacen esos planos. Un plano de diseño mecánico debe contener toda la información necesaria para poder fabricar una pieza o hacer un montaje de piezas, incluyendo los datos del cajetín de rotulación. En el cajetín de rotulación, además de la identificación de los autores del dibujo y de quienes lo revisan,
está también la información del nombre de la pieza, del nombre del proyecto, está la información del correlativo, del número correlativo del plano, está la información de la escala, y la información del material que hace falta para la fabricación de una pieza, que es lo primero que va a buscar, por ejemplo, un operador de un torno o de una fresadora, de un equipo de fabricación, de una máquina herramienta o de cualquier otro equipo. Para fabricar una pieza, lo primero que va a hacer es buscar el material, y para buscar el material, esa información tiene que estar en el plano, no tiene por qué estar obligado a contactar por cualquier vía al diseñador para saber el material del cual se va a fabricar la pieza. Esa información tiene que estar en el plano. Entonces, todo lo que haga falta para fabricar la pieza tiene que estar contenido en el plano. Un error en un plano puede generar defectos de fabricación que produzcan daños o riesgos a personas, equipos e infraestructuras, o bien pérdidas económicas significativas a una empresa. Eso también hay que tenerlo en cuenta, porque eso está relacionado con el punto de la responsabilidad legal del plano. Entonces, obviamente un error, aparte de generar una responsabilidad legal, puede producir daños o pérdidas. Entonces, ahí hay que tener mucho cuidado. Un plano está bien o está mal. O sea, un error en un plano significa que el plano está mal. Corregir a nivel académico eso es difícil, es bueno que lo tengan presente. Pero un plano, si no está bien, significa que está mal. Y si está mal, no es aceptable. Entonces, incluso a veces es mejor pecar por exceso de información que por deficiencia o déficit de información. Eso es importantísimo que lo tengan claro a la hora de discutir en esta materia sobre el resultado o la calidad de un producto como un plano de fabricación o un plano de montaje. Ahí tienen un ejemplo de un plano de fabricación. Un plano de fabricación de una pieza tiene una cantidad de información. Está la información contenida en el cajetín de rotulación, está la información de las cotas fundamentalmente de la pieza, también hay información de aspectos que vamos a ver en este curso, como los acabados superficiales o las tolerancias dimensionales o las tolerancias geométricas, ¿no? De planitud, de concentricidad, de paralelismo, de perpendicularidad. En este caso, estas cotas que están por acá definen también la rugosidad superficial, que es un parámetro importantísimo para lo que son ajustes. Y cuando la información no quepa en una vista o se haga difícil su lectura en una vista determinada por la escala utilizada, entonces se recurre a los detalles para que todos los aspectos necesarios para la fabricación de esa pieza estén contenidos en el plano, incluyendo obviamente el material. Aquí tienen a diferencia un plano de montaje. Este no es un plano de fabricación de una sola pieza, sino que es el plano de montaje de varias piezas. Fíjense que este plano normalmente no lleva cotas. Aquí no hay cotas. Aquí lo que hay es la indicación correlativa de las piezas que están contenidas en este montaje para que puedan ser identificadas y se vea, se pueda precisar su posición relativa en el montaje. Es importante tener en cuenta la diferencia entre el plano de montaje, este que está aquí, que se representa en una vista ortogonal, en una vista de proyección ortogonal, con aquellos planos que son explosionados en perspectiva, que sirven para ilustrar la secuencia del montaje, pero no dan la información precisa y total sobre la ubicación relativa de cada una de las piezas al final del montaje. Entonces aquí está la lista de piezas y aparece una información adicional. Puede ser el material o el producto semimanufacturado del cual esté hecho cada una de estas piezas. Aparece la denominación de la pieza. Esa denominación puede ser genérica o puede ser muy específica. A veces uno mismo tiene que bautizar esas piezas, en los nombres de esas piezas. Hay algunas que obviamente tienen un nombre conocido, pero aquí aparece una, por ejemplo, que tiene un nombre de tapón. Aquí tiene una deslizadera. Aquí tiene otra que es un nombre muy común, que es un pasador. Pero habrá piezas que uno eventualmente tenga que colocarle un nombre lo más ajustado posible a su función. Pero puede ser un nombre muy resumido también para facilitar la lectura y la conformación del montaje. Lo otro que aparece es la cantidad de esas piezas. Aquí tienen una columna donde aparece la cantidad de esas piezas. Y este número que está aquí sería el correlativo, 1, 2, 3, 4, 5, que es el número que aparece identificando esa pieza en el plano de montaje.
Bueno, con esto dejamos claro la presentación del curso y las premisas bajo las cuales vamos a estar trabajando durante el trimestre para llevar adelante este curso.